y ahora veréis por qué lo digo. Raquel Fructós, nos acompaña Raquel Fructós, saludamos a nuestros oyentes, escuchantes, visionarios de YouTube, de Facebook y de YouTube. Raquel Fructós es una mujer emprendedora nata, con muchísima energía, que fue estudiante de turismo, parecía que iba a pasar desapercibida, pero no dejó que la vida fuera así. Ella hizo muchas cosas, se formó en neuroliderazgo y de ahí nació su gran proyecto personal, que es The Smart Bubble. Después damos en la web, que no cambia mucho, es thesmartbubble.com, lo que es una de las bases del marketing, que sea memorable, y nos explicará todo eso. Cuéntanos, Raquel, ¿por qué te enamoras del neuroliderazgo después de haber estudiado turismo? Bueno, buenas tardes, encantada de estar aquí. Bueno, pues yo estudié turismo y me dediqué 5 años a la aviación, luego salté al mundo comercial, estuve vendiendo para diferentes sectores, multinacionales, el B2B, bueno, etcétera, varias compañías. Y ya en mi última etapa me centré en el mundo del marketing. Descubrí, bueno, el marketing digital, etcétera. Bueno, previo al mundo del marketing me formé en International Business y estuve exportando empresas por todo el mundo. Vivía en un avión prácticamente, o sea que conozco bien lo que hay fuera. Y por circunstancias personales llegó un punto en el que tuve que decir, tengo que dejar de viajar y dedicarme un poco más a la familia, pero yo tengo que seguir haciendo cosas. Entonces fue cuando me metí al mundo del marketing digital y creé mi propia empresa. Mi empresa se gestó al mismo tiempo que mi segundo embarazo y bueno, esto fue todo como muy, muy rápido y justo cuando nació mi bebé ya tenía 2 clientes internacionales que creé 2 marcas, ¿no? Entonces, básicamente mi empresa en este proceso de marketing digital me cruzo con el mundo de la neurociencia y para mí descubrir cómo funciona el cerebro me ha dado las claves para venderle al que saca la cartera, que es el subconsciente, ¿no? Entonces, toda mi experiencia de cómo funciona el cerebro, la experiencia comercial y de venta, claro, lo cruzo, que es lo que venimos a hablar hoy, con la experiencia que he tenido con todos los líderes a los que he tenido que, algunos disfrutar y otros sufrir. Como todos, sí, sí. Tengo una radiografía de cómo es el líder de hoy en día, cómo son los líderes en España. Y yo soy de que, bueno, ya lo habíamos comentado, que yo creo que el futuro es neuroliderar o morir. Suena catchy, capta la atención. Venga, pues vamos a ir un poco paso por paso. Neurociencia, ¿qué es esto? ¿Por qué neuro? Hoy se le pone un poco neuro a todo. A ver, ¿qué es la neurociencia? Pues mira, sí, se le pone neuro a todo porque parece como más científico, pero la verdad es que, mira, la neurociencia aparece en 1969, es una cosa como muy nueva, ¿no? Relativamente, en el momento en el que se diferencia de la neurología, que estudia un poco a nivel físico, químico, el cerebro, la neurociencia une el cerebro a nivel estructural, físico, con el estudio de la mente. ¿Cómo nos comportamos? ¿Qué procesos cognitivos ocurren en nuestro cerebro cuando hacemos algo, decidimos algo? Entonces, estos datos, ¿qué hacen? Hay disciplinas que lo aplican a su ámbito. Entonces, en este caso, neuromarketing, neurociencia aplicada al marketing, neuroliderazgo, tomar decisiones teniendo en cuenta cómo funciona el cerebro. Y aquí hablamos neuropolítica, neurocomunicación, neuromanagement. Hay toda un abanico de disciplinas que toman datos de la neurociencia, que todos son más o menos los mismos, aplicados a esa disciplina. Y cuéntame quién ha sido alguien de referencia. Yo, el primero que me viene a la mente es nuestro recién, pero inmortal, fallecido Eduard Punset. Y por extensión, su hija, Elsa Punset. Pero, ¿quién más ha habido en este sector? Pues mira, yo en todo lo que he estudiado y documentado, para mí, uno de los grandes neurocientíficos del mundo, que para mí es el que establece las bases de por qué somos así, es Antonio Damasio. Es portugués y en su libro, que lo recomiendo encarecidamente para quien no conozca mucho este mundo, es un libro un poco filosofía, psicología conductual, es El error de Descartes. El pienso, luego existo, eso es erróneo. Siento, luego existo. Con lo cual somos seres emocionales que racionalizamos las cosas.
Y, por ejemplo, hablando de Eduard Punset, que lo he seguido muchísimo en su programa Redes, bueno, maravilloso, Dan Ariely es otro psicólogo especializado en la economía conductual, que es director de la parte de investigación del MIT, el Massachusetts Institute of Technology. Y Dan Ariely ha hecho, toda su obra es muy recomendable porque habla mucho de por qué somos predeciblemente irracionales. Predeciblemente irracionales. Hay frases de Raquel que tienes que digerirlas y masticarlas porque te da la vuelta a la cabeza. O sea, predeciblemente irracionales. Bien, bien, bien. Vamos allá. Dan Ariely, hemos dicho los dos grandes. ¿Qué pasa con esto aplicado al liderazgo? ¿Por qué es tan importante? ¿En qué nos puede ayudar? Pues bien, si sabemos cómo funciona nuestro cerebro, y ya todo el mundo sabe pues que tenemos una parte más reptiliana, emocional y cognitiva. Detente un minuto, explícalo porque no si todo el mundo que nos escuche lo puede saber. Bueno, venga. Hay una teoría, esto no me voy a enrollar mucho porque podemos estar hablando 3 días sobre esto, pero el doctor McLean es un investigador americano que tiene una hipótesis que todo el mundo habla de ella, los grandes del marketing, Jürgen Klarik, etcétera, todos lo venden muy bien esto. Sí que es verdad que la comunidad neurocientífica no lo tiene validado, pero bueno, tiene cosas de cierto, y es que tenemos un cerebro reptil, que es el más básico, que controla los instintos más naturales, automáticos, el comer, dormir, el flujo sanguíneo, la temperatura. Luego tenemos un sistema límbico, que es el que nos regula todas las emociones, y el sistema cognitivo, que es el que nos diferencia del resto de mamíferos, porque pensamos, planificamos, es decir, tenemos capacidad de decisión. Entonces, básicamente con esa estructura, un neurolíder es aquel líder que puede ser mando intermedio, todo ya de altas esferas, que controla y sabe cómo funciona nuestro cerebro, tiene autocontrol. Te voy a dar un poco el perfil de lo que es para mí el neurolíder. Vale, otra cosa es lo que en el terreno del día a día encontramos, pero vamos a soñar. Venga, I have a dream. Un neurolíder sería aquella persona que tiene un autocontrol absoluto de las emociones, una persona que es extremadamente atenta a todo lo que ocurre a su alrededor, que no se conforma con la información que le dan, sino que busca toda la información posible alrededor y que toma las decisiones de una manera muy racionalizada. Es decir, que no es respondo, sino que me lo pienso. ¿Vale? O sea, que tiene un alto control de sí mismo y de su cerebro. ¿Qué pasa? Que somos seres humanos. ¿Y a qué nos enfrentamos? Al control de mis emociones, pero es que también las emociones es el que tengo enfrente. Entonces, esto es un gran reto para gestionar, desde mi punto de vista. Vale, pues tenemos la carta a los Reyes Magos. Esto es un neurolíder que es el que entiende cómo funciona el cerebro de una persona. Hemos dicho que hay 3 cerebros, el reptiliano encargado de lo más básico, de la protección y de la supervivencia, el límbico de las emociones y el neocórtex de lo racional, lo conveniente y tal. Y entonces entendemos que este neurolíder lo es si entiende este funcionamiento y actúa en consecuencia. ¿Correcto? Correcto. No ataca, protege el reptiliano, enlaza emocionalmente y además ofrece cosas convenientes y ayuda a hacer el trabajo. ¿Lo he resumido bien? Vamos bien. Perfecto. ¿Qué pasa con esto? O sea, esto es la teoría. ¿Qué vemos en la práctica? ¿Qué nos encontramos en el mundo y concretamente en España? Pues mira, para darle un poco más de tecnicismo al tema, cuando la gente que ha estudiado economía habrá leído más de una vez la figura del Homo economicus, ¿vale? Del latín, el icon, ¿vale? Que sería la figura del superrobot neurolíder, ¿no? Que tiene la capacidad de respuesta de Albert Einstein, que tiene una memoria de un ordenador y que encima tiene la voluntad de Mahatma Gandhi, ¿vale? Esto es para ponerle así un marco. Pero ¿qué pasa? Que esto, la realidad es que somos seres humanos, que venimos de casa con problemas, que tenemos malos días, que nada más llega al trabajo te encuentras con un montón de historias que solucionar. ¿Y cómo lo haces? ¿Vale? Entonces, mi experiencia profesional, que la verdad que tengo que decir que he aprendido de todas, es que el tejido empresarial de España, ¿en qué se basa? Pues en pymes y autónomos, ¿no? Las grandes empresas, y fuera de España ya te digo que contratan neurocientíficos, psicólogos para formar a sus equipos,
En España, pues claro, ¿qué tenemos? Pues empresas con mucho legacy, empresas que las fundó el abuelo, las ha heredado el hijo y ahora el nieto viene. Sí que es verdad que hay una tendencia de las nuevas generaciones ya mucho más formadas. Hay cursos y coaches especializados en neuroliderazgo, en todas estas disciplinas que están aportando valor a las empresas. Pero la realidad es que, en fin, tú le hablas de neuroliderazgo al señor que fundó su empresa hace 60 años y dice, bueno, si todo me ha ido bien hasta ahora sí, ¿por qué tengo que cambiarlo? Sí. O el que tiene una panadería pequeña, que es un buen técnico, ¿no? Porque sabe hacer bien el pan, pero no cree que no va con él. Que ese es un poco el tema de todo esto, ¿no? La sensibilidad por hacer mejor las cosas. Cuando mucha gente cree que ya lo hago lo suficientemente bien. Después, bueno, se encuentra con los problemas que se encuentran. Sí, por eso yo insisto en que un neurolíder es, y esto lo he leído de Richard Thaler, que es Premio Nobel de Economía del 2017, y que sus libros son de cabecera para grandes líderes del mundo, como Barack Obama. Un neurolíder es un arquitecto de decisiones. Porque un arquitecto en realidad... Espera, que deja digerir la cosa, que va muy rápida. Un arquitecto de decisiones. O sea, el que estructura, el que orienta, el que enjuaga, el que facilita que se tomen las mejores decisiones. Venga, vamos allá, matiza. Sí, vengo a decir que al igual que un arquitecto tiene un espacio y debe solucionar cómo caminar por él, necesito baños donde colocarlo estratégicamente, la luz, ¿todo para qué? Para un mejor funcionamiento, para una armonía espacial, etcétera. Con lo cual, esto trasladado al neuroliderazgo, un arquitecto de decisiones, esto no va de soy un buen jefe o un mal jefe. No, esto va de quiero tomar decisiones que hagan de mi empresa un lugar feliz donde trabajar. Y que la gente esté contenta, que la gente, porque al final que nos interesa ser productivos y rentables. Con un equipo motivado las cosas funcionan mucho mejor. Por fuerza, sí, sí. Pero esto trasladado a tu pequeño negocio. Si tú empatizas con tus clientes, tomas decisiones adecuadas, gestionas las crisis que te puedas encontrar con momentos puntuales, dicen de que eres una persona con una gran capacidad cognitiva, reflexiva y autocontrol emocional. Bueno, pues ahí has dicho 3 puntos clave. Vamos a tratarlos. Es que me lo das mascadito. Vamos allá. Entonces, ¿por qué es tan difícil el autocontrol emocional? Porque ¿sabes qué dicen? Dicen en general que el buen liderazgo es sentido común, pero no es una práctica común. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que nos separa? Si la lógica diría, trata bien a tu gente porque será más rentable, será más feliz, será más rentable, más productiva, que es lógico que hay muchos estudios que evidencian esto, no solo en productividad, sino en creatividad. Ya es la bomba. Imagínate estar en una agencia de marketing donde cada vez que tienes una idea para crear una campaña de marketing, tu jefe dice, pues vaya mierda de campaña. Claro, te ha atacado tu reptiliano y ya no tienes ganas de decir nada más. Entonces, es un hecho que esto debería ser lo adecuado. ¿Por qué no lo hacemos así? Pues no lo hacemos así porque es que somos animales. Es que es inevitable y la emoción le puede a la razón. Entonces, aquí hay, mira, os voy a explicar un poco de una manera ilustrativa cómo funciona nuestro cerebro y qué se activa cuando tenemos que tomar una decisión para que lleguéis a la conclusión de que efectivamente tomo estas malas decisiones por esto. Vale, venga. Entonces, cuando tomas una decisión, aparecen en tu cabeza dos personajes, ¿no? Que por un lado es lo que sería tu sistema automático, ¿no? El básico, que yo lo represento siempre con Homer Simpson, porque es para mí el personaje más egoísta, hedonista del universo. Solo busca primario, primario, sí. cerveza, sofá, tele y no quiero pensar en nada. Es la parte que representa el cerebro que no quiere pensar en nada. Pensemos que el cerebro es vago por naturaleza. Esto ya es así. Economía de la claro, porque tenemos que sobrevivir. Entonces, la energía la guardamos para estas cosas, ¿no? Entonces, está el Homer Simpson y por otro lado está el maravilloso Mr. Spock, que es el personaje más racional, más sensato, autocontrol. ¿Este es el de la Guerra de las Galaxias? Sí. Vale, que yo no era un gran fan, pero sí sé quién era. El de las orejas de punta, ¿no? Este es de Star Trek. Star Trek, eso, sí, vale. Sí. Entonces,
estos dos personajes aparecen. ¿Y qué pasa? Que siempre, como nuestro cerebro es vago y no quiere pensar, que opta por la solución fácil. ¿Y cuál es la fácil? La que te dice Homer Simpson. De, bueno, pues está, da igual, pues no, pues tal, pues sí. Y entras al trapo de las discusiones, no piensas y te dejas llevar por la emoción que estás sintiendo en ese momento, te están atacando y tú ya tu estómago empieza ahí como a darle vueltas y ya tienes ganas ya de saltar. ¿Qué pasa? Que si nos tapamos el oído de Homer Simpson y solo escuchamos a Mr. Spock, vamos a captar la información de otra manera, vamos a decir, bueno, tranquilidad. Y soy muy partidaria de un ejercicio que es separar la emoción de la acción. Es decir, cuando yo reconozco la emoción que estoy sintiendo de rabia, de dolor, la separo y digo, vale, esto lo separo, vamos a pensar en el hecho que me están transmitiendo. Bien, ok. O sea que, digamos que la falta de toma de las decisiones adecuadas es inherente y es proporcional a un menor desarrollo personal, digámoslo así, ¿no? Cuanto más básico soy, menos filtro tengo y actúo como me viene. Sin embargo, más desarrollo personal, más trabajo, me permite liderar mejor. O sea que teníamos aquí en esa silla sentado a Antoni Bolinches, que es un gran psicólogo, probablemente el más importante de letras hispánicas, y decía que el arte de enamorar, en su libro del arte de enamorar, dice, es el arte de mejorar como persona. Entonces yo le dije, pues con tu venia te voy a robar la frase y también la utilizaremos en este programa y diremos, el arte de liderar también es el arte de mejorar, ¿no? O sea que coincide con lo que tú me dices, que para ser un buen líder tiene que haber un cierto trabajo personal. Pero ¿por qué no lo hacemos este trabajo personal? ¿Qué sesgos hay? O sea, ¿qué cosas hay que influyen en que yo siga actuando de una manera, pues así, básica, digámoslo? Pues mira, los sesgos cognitivos se estudian mucho en la psicología conductual, de por qué hacemos las cosas sabiendo que no las tendríamos que hacer, pero las hacemos igualmente. Pues yo os traigo varios que podrían un poco aplicarse a este mundo del neuroliderazgo. Es que me interesa mucho y te digo el porqué. Sí. Conozco muchos líderes que dicen, mira, tío, no tenía que haberle echado esa bronca. O sea, después se sienten mal. O sea, no es que la gente y el líder que echa broncas después se va más a gusto que Dios. No, se van con un gran remordimiento, con un gran sufrimiento muchas veces, pero no supieron hacerlo mejor. Y esto creo que lo entiende todo el mundo porque nos pasa en la empresa y nos pasa en nuestra relación de pareja. Diría que es el caldo de cultivo para aflorar las emociones, porque es donde más... en cuyas manos, ¿no?, más ponemos nuestra vida, ¿no?, en nuestra pareja. Porque de trabajo, pues cambiar, de pareja cuesta más, aunque hayan personas que sea al revés. Pero bueno, en general es así. Entonces hay muchos líderes que dicen, hostia, no tenía que haber actuado así, pero lo hice, ¿no? Pues bien, para esos vamos a darles explicaciones para que entiendan por qué actuaron así. Cuéntanos esos sesgos. Antes de explicarte, te voy a hacer un comentario y es que no nos olvidemos que la teoría es muy fácil, pero ¿qué pasa? Que si conseguimos parecernos ya más al Icon, ¿no? Al Homo economicus, este que lo controla todo. A Mr. Spock. A Mr. Spock, como somos seres humanos y la sobrecarga de tensión nos puede llegar a explotar el cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que trabajar muy bien. Un neurolíder trabaja muy bien la meditación y el mindfulness. Que parece como, ¿y esto qué es? No, es que simplemente es tus momentos de dejar mente en blanco, de hacer deporte, de liberarte de esa tensión, porque si estás todo el día absorbiendo cosas negativas que tienes que solucionar, aportar ideas desde la tranquilidad y desde el razonamiento, esto satura. Entonces es normal que luego tengamos que descargar por otro lado. Por eso Google, por ejemplo, sus instalaciones, que es una súper empresa preparada para bueno, el futuro, el presente, tienen hasta recorridos para comer al mediodía, para hacer en solitario tus meditaciones, o sea que todo el mundo tiene sus zonas recreativas para distenderse, o sea, trabaja muy bien el trabajar la mente de los trabajadores. Yo me conformaría con que me hicieran un siestódromo como en Japón, que utiliza mucho, mira, más básico, pero echarte la siesta después de comer. Se ve que los trabajadores aumentaban 30% el rendimiento, sí, con 10 minutos, que tiene toda la lógica. Sí. Es que tiene, por Dios, que ponga más siestódromos. Pero bueno, vale, el descanso. Sí. Y después yo voy a añadir una cosita a lo que dices, que es muy interesante, y ahora has tocado, que es el tema de cuando una persona tira solo de conducta, vía represión, es decir,
solo desde lo cognitivo, ostras, he actuado así, este trabajador ha actuado así, y yo he actuado así, tenía que haberme callado, tenía que no sé qué, va a reventar, un día va a reventar. Entonces, aparte de los momentos de descanso, también hace falta una integración de por qué esas cosas pasan. Un mensaje de progreso y de entender a los demás. Entonces, yo creo que lo que nos vienes a contar nos ayuda a entender a los demás. Y eso es clave, porque los demás no hacen las cosas que a nosotros nos perjudican directamente por perjudicarnos en la vida, sino que las hacen para cubrir sus necesidades que indirectamente pueden perjudicarnos. Para mí eso es muy importante, porque si no la gente siempre se lo toma como algo personal. Y entonces al final piensa, pues modifico mi conducta, pero no porque haya modificado mi emoción y mi interpretación de la realidad, sino por mi conducta. Y al final, vía frustración, acaban reventando. Entonces, vamos a ayudarles a entender por qué los demás hacen esas cosas. Vamos a los sesgos. A ver, los sesgos, para explicarlo un poco, son errores de interpretación de las cosas de nuestro cerebro. Son cosas que damos porque son normales, pero son una interpretación errónea que tenemos a nivel cerebral. ¿Bien? Entonces, hay un montón de sesgos. Por ejemplo, el de anclaje, ¿no? Vale. Por ejemplo, cuando tú quieres, y esto nos sirve para cuando tienes que vender, cuando tienes que comunicarte, cuando, vamos, infinidad de cosas. Tenemos siempre un ancla cuando empezamos a hacer algo respecto a un precio, buscamos el precio de un coche o buscamos coches y entonces el precio primero que nos impacta porque hemos visto un modelo que es similar a nuestros gustos, a partir de entonces todo lo vamos a comparar con ese precio, ¿vale? Eso es el precio ancla, por ejemplo. A nivel de comunicación, fundamental cuando hay que comunicar algo a un empleado o cuando incluso quieres ligar, súper truco. Venga, la gente está escuchando, cuéntanos. Si yo, por ejemplo, te digo, me encanta el cine, ¿y a ti? Tu cerebro, la palabra encanta, la ha metido dentro y está viniendo de mí. Con lo cual, estás como sintiendo algo muy positivo respecto a la otra persona. ¿Vale? Entonces, es como una manera muy buena de empezar una conversación. Si yo te hago dos preguntas y te digo, ¿cuándo fue la última vez que tuviste una cita? Pues hace 3 meses, 4, no sé. Y luego te pregunto, ¿eres feliz? Pues seguramente, bueno, y eso en estudios, ¿eh? La respuesta va a ser, bueno, claro, sé, mi vida, tal. Pero si te lo hago al revés, la respuesta es diferente. Si te digo, ¿eres feliz? Ay, pues sí, pues en términos generales, pues sí, soy feliz. Y luego te digo, ¿y cuándo fue tu última cita? Ah, pues hace 3 meses. Hemos anclado a nivel semántico otra cosa, ¿no? Entonces, esto es un sesgo que nuestro cerebro actúa de esta manera, pero es muy importante porque cuando comunicas, cuando quieres vender con un precio, yo lo utilizo muchísimo en estrategias de venta, la gente funciona y da clic y comprar. Es que es así. Me acabas de recordar una peli, ¿tú la conoces? El método Pilgram, ¿te suena? Es una peli antigua, ¿eh? Y años 70, 80. Bueno, el tema era de salían unos tíos vendiendo unas cosas en un mercado andrajoso en Londres y le decía, y el tío cada vez le subía más el precio al cliente, ¿no? De estilo de, es que se me lo llevan. No, ¿cuánto? Uy, me acaban de decir que no te lo venda. No te lo puedo vender. Entonces, al final estaban rompiendo su ancla, ¿no? El cliente quería pagar X, uy, que me lo quitan. O sea que muy buen ejemplo. Sí. Vale, el ancla, las referencias a las que nos anclamos. ¿Qué otros sesgos tenemos? Pues mira, por ejemplo, el de representatividad. Dicen, no, esta gente que va un poco a contracorriente de no, es la primera imagen fundamental. Nuestro cerebro interpreta que, ojo, además, 6 segundos antes de que tú tomes una decisión, tu subconsciente ya la ha tomado. O sea, ahí hay un gap de 6 segundos que es importante que tengamos en cuenta porque al final, cuando vas a comprar, por ejemplo, el que saca la cartera es el de atrás. El inconsciente, sí. Pero viendo al tema de los estereotipos, tú ves a una persona que te reúnes con ella y ya tu cerebro escanea su ropa, su cara, sus ojos, la manera de moverse. Ya hemos establecido un perfil y una primera impresión de esa persona que difícilmente la vamos a alejar de esa Lo que decía el anuncio de Aquarius, ¿no? El prejuicio y el posjuicio. El prejuicio es muy fuerte. Sí, es muy difícil cambiarlo. Entonces esto es importante porque ya tendemos a juzgar. No, pero es que juzgamos, pero porque establecemos patrones en nuestra cabeza de estereotipos de personas. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Que cuando te esté diciendo tu cerebro, esta persona me está diciendo esto y mira cómo va y no sé qué, pero filtrarlo un poco porque a veces esa imagen
no tiene nada que ver con... No, y culturalmente puede estar muy sesgado, ¿no? Países que son muy racistas y que tienen un determinado prejuicio contra una religión o contra un tal, o sea, que hay cosas que yo creo que son de intuición, de inteligencia emocional, que aportan información, pero que por otro lado también pueden estar completamente equivocados. Por eso es importante que estos sesgos se eliminen. Yo, como he viajado tanto, pues me ha tocado como mujer ir a países árabes, Marruecos, Túnez, y trabajar con ellos, aun sabiendo que su cultura no tiene nada que ver con que una mujer esté con ellos negociando un contrato. Yeah. Pero bueno, ellos en ese aspecto, pues no, pues es de Occidente ya, pero igualmente en su cabeza, en el fondo, hay cosas que no van a entender. Entonces, de mi parte está no ir ni en shorts, ni... Sí. Por un poco para no crear ahí un momento de tensión. O sea, que es importante, allá donde fueres, haz lo que vieres. Fundamental. Bien. Gestionar el cambio. Vale, ¿qué más? El optimismo y exceso de confianza. Este es una de las, vamos... el perfil de jefe que se cree que todo lo hace bien, que es el super crack, que todas las decisiones son las mejores del mundo, y luego tiene un equipo que, en fin, que de cara te sonrío, pero por detrás te clavan de todo. Este tema me interesa mucho, este tema se da mucho, además. Esto me lo he encontrado muchas veces. Entonces, ¿qué pasa? Que hasta que esa persona no sea consciente del por qué es así, porque a lo mejor ya casa, oye, ¿por qué me odian todos? Pero si yo soy un super jefe, ¿no? Es porque ningún ser humano concibe ni el error ni el fracaso como algo propio. Los jefes nunca se equivocan y nunca te van a reconocer que se equivocan. El neurolíder sí. Se equivoca y lo dice y no pasa nada. Pero el que no es neurolíder, que es el antiguo modelo de jefe, digamos, nunca se equivoca, se atribuye los méritos, pero por esta cosa del el poder, de yo estoy aquí porque soy... No, porque al final siempre he pensado que si un jefe es narcisista y es así como le encanta el poder, va a tener empleados que se miren el ombligo. Y allí va cada uno a hacer lo que puede, a calentar la silla y se va. Entonces encuentras organizaciones en las que un líder es el que mejor ejemplo da, el que escucha a sus empleados, el que está atento, el que... Con esto no quiere decir que hay que usar las jerarquías o las jerarquías, pero una proximidad que dé pie a que la gente pueda dar feedback sobre lo que está pasando, de cómo mejorar, que las respuestas, aunque a lo mejor son locuras, las atienda como, pues me parece muy buena idea, pues lo miraremos, lo estudiaremos, o quiero un aumento de sueldo. Que eso también es para otra sesión, el cómo ser un mejor empleado y conseguir cosas, ¿no? Ese es otro programa. Otro programa. Pero yendo al tema del optimismo y el exceso de confianza, ya te digo, si está establecido que el 50% de los matrimonios se divorcian, el día que te estás casando, tú piensas que la probabilidad de que te divorcies es cero. Cero. ¿No? Si te dicen que fumar mata, pues la gente sigue fumando porque piensa que a él nunca le va a pasar. Entonces, es como... O mirar un WhatsApp en el coche. O mirar un WhatsApp, a mí no me va a pasar nada, pero es por un sesgo de cerebro que no le... Oye, que esto... puede pasar, hay probabilidades, no somos ordenadores. Mira, esto, ahora diciendo este sentimiento, le llaman el sentimiento de inmortalidad. Yo como vengo del sector salud, pues hablaban de la campaña de prevención de enfermedades de infección, transmisión sexual en adolescentes. El tema del preservativo, o sea, ese sentimiento de inmortalidad de a mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar, bueno, una cosa... tan frecuente, porque son mucho más frecuentes, porque la gente habla del HIV, pero hay muchas más, hay la gonorrea, la clamidia, muchísimas otras. Entonces, sí, en general tendemos a inmortalizarnos, ¿no? Por eso el exceso de confianza, de que a nosotros no nos va a pasar nada, que lo hacemos todo muy bien y que no entendemos por qué no caigo bien o por qué no, pues esa reflexión, hasta que el líder no tome conciencia de por qué no me oye y hable con su equipo o trabaje con un coach estos aspectos, no va a haber un cambio. Vale, entonces te pillo una cosa, a ver si la digo bien. Es como si el ser humano tuviera una tendencia natural al narcisismo y que solo las personas con desarrollo personal consiguen combatir esto. O sea, que es un acto activo, valga la redundancia, el esfuerzo por combatir esta mirada natural al narcisismo. Pues sí, y además hay un sesgo que se le llama el de Dunning-Kruger,
que es exactamente el que define esto. Lo explico brevemente. La Universidad de Oxford hizo un estudio en el que puso dos grupos de personas, las que cognitivamente eran más superiores y otras un poco más inferiores. Les hicieron pues unas pruebas de gramática, de humor, de lógica, etcétera. Y cuando salieron del examen les preguntaron a cada uno cómo creían que les había ido el examen. Los de más nivel, pues hombre, dudaban, ¿no? Pues no sé, yo creo que bien, pero bueno, tienen este punto de duda porque son muy conscientes de su realidad, de su entorno, de sus capacidades. Y en cambio el grupo con menos capacidades, bueno, que les había ido espectacular, que facilísimo y tal. Y el resultado fue mediante a los que les había ido peor, creían que les había ido mejor. Y este es un sesgo que pasa muchísimo y hay muchos jefes así que, ¿sabes? Lo he vivido. Y mira, lo he vivido, además, me acuerdo, ahora me ha recordado una situación personal, cuando acabando la secundaria nos pasaron un test y efectivamente la gente, bueno, que después un poco se supo que el resultado no había sido tan brillante, bueno, lo habían acabado antes, lo habían entregado, o sea, lo habían acabado. Yo me acuerdo que nunca lo acabé ese test y yo salí súper preocupado. O sea, esto es muy importante, o sea, esta sería la representación científica de ese refrán popular de que la ignorancia es atrevida, ¿no? Totalmente, y peligrosa. Porque en una empresa el ignorante motivado te puede tomar decisión, yo les llamo ignorante motivado, entre comillas y con cariño, son perfiles no con grandes capacidades, pero su motivación a yo puedo, yo lo hago, te puede llevar a errores graves y decisiones de pérdidas de dinero, porque en fin, estos perfiles hay que controlarlos y decirles, oye, que hasta aquí, ¿no? Y bien, pero sin desmotivarlos, pero darle el poder que se le puede dar a una persona con exceso de confianza. Estos son los de la frase popular del tranqui que controlo, ¿no? Exactamente, tranqui que controlo. Que conduzco sin manos, tranqui que controlo. Sí. Vale, bueno, este me ha encantado, me ha encantado. ¿Qué otro sesgo tenemos por ahí? En la aversión a la pérdida. El ser humano no quiere perder absolutamente nada. Cuando hay que invertir en algo, ya es como, ups, nos paralizamos, bueno, pero ¿y si no queremos perder nada? Porque ya implica que algo se desprende de nuestras vidas y tenemos que sobrevivir. Con lo cual a veces dejamos escapar inversiones y operaciones que por esa parálisis de ¿y sí? ¿No? Esto las personas que luego, si quieres lo comentamos, las diferencias entre hombres y mujeres. Los hombres son mucho más arriesgados que las mujeres, toman decisiones más rápidas, son grandes inversores en bolsa, porque esto no lo tienen tan... O sea, el tema del riesgo lo tienen como en sangre, ¿eh? Les gustan los coches rápidos, en fin, es un perfil... El Fast and Furious. El Fast and Furious, correcto. O sea que la aversión a la pérdida es un factor que hay que tener en cuenta cuando nos encontramos ante una nueva operación, una inversión, que sepamos que nos va a paralizar. Una contratación. Ahora, por ejemplo, estaba en una empresa, asesorando una empresa, madre mía, para contratar a un auxiliar administrativo, es que quiere entrevistar a 200.000, cuando, bueno, luego hablaremos aquí en el consultorio que haremos después, daremos unos tips de esto. Pero sí, por ejemplo, ante una toma de decisión tan básica como esta, en realidad, para una empresa, hay gente que puede quedarse ahí parada en este sesgo de la aversión a la pérdida. ¿Qué otro sesgo tenemos? Pues luego tenemos, por ejemplo, el del status quo, ¿no? El de esto ya forma parte de mi vida, lo tengo ya adherido y no es el perderla, sino el modificarla. Por ejemplo, la estrategia que más funciona es un año de suscripción gratis y renovación automática. Y está demostrado que si yo te hago un año de suscripción gratis y para continuar utilizándolo tengo que hacer una llamada, nadie va a hacer la llamada, claro. Porque ya es como que esto ya forma parte de mi vida. Nos da mucha pereza cambiar de compañías de telefonía, de internet, porque es como, bueno, pero si esto me funciona ya, ¿por qué? ¿Qué pasa? Que en las compañías llegan momentos que hay que digitalizarse, transformarse, y ese status quo de, pero si ya nos va bien hacerlo a mano, ¿para qué? Esto cuesta mucho. El estatismo. El estatismo de las cosas ya nos han ido bien así, pero un neurolíder está preparado para el cambio constante, a diario y preparado para cualquier cosa que pueda aparecer. Claro, además un líder es que tiene que ser un gestor de cambio y evitar ese riesgo que tiene todo cambio, que es caer en una crisis. Entonces, si no eres muy facilitador,
fácilmente el equipo puede verse arrojado al precipicio y no va a querer saltar como no vayas tú delante. Y además, cuando vives el caso de un líder muy formado, muy preparado para el cambio, facilitador, gestor, que llegue, que se encuentra con una plantilla del año 1500, que no le pidas ahora, porque hay un cambio de mentalidad, no están preparados para ese cambio. Y conozco casos de terceras generaciones que están al frente de empresas que necesitan pero cambiar desde abajo, porque la plantilla vive con la estructura y la manera y el status quo establecido por el fundador, ¿no? Claro. Y son duros, muy duros de franquear, ¿eh? Sí. Bueno, y sobre todo cuando se unen todas esas combinaciones de plantilla estable, con derechos adquiridos, que es una frase que es muy difícil de gestionar. En su propio beneficio, porque dices, es que los cambios son para beneficiar la estabilidad y la sostenibilidad de la empresa. Y ahí creo que pecan también de optimismo, porque piensan, es que mi empresa nunca va a cerrar. No, es que yo he visto empresas, me acuerdo un ejemplo concreto, la empresa Delphi en Sant Cugat del Vallès, que, si hubieran cortado la mano de que esa empresa no se cerraba en la vida. Y bueno, pues torres más altas han caído, ¿no? Han caído empresas de todo tamaño. Si cayó Lehman Brothers, ahora hablaremos del tema, ¿vale? Del tema del riesgo. Pues puede caer cualquiera. Entonces, vale, ¿tenemos todos los sesgos tratados? Sí, más o menos sí. Si quieres, enlazo el último con esto que decimos, y es un neurotip que lanzo a la audiencia, y es cuando un líder se encuentra en una situación en la que se opone todos sus empleados, que empiecen siempre por el más débil. ¿Por qué? Porque el débil es más fácil de manipular, entre comillas, porque la neuroética, yo que estudio mucho neurociencia, hay que tenerla cuidado, porque una cosa es leer el cerebro y la otra cosa es manipular a las personas, ¿no? Pero si empiezas con individuos un poco más accesibles, al final, si ellos empiezan a hoy tal, ¿qué pasa? Que somos animales y seres gregarios, y al final el efecto manada es lo que pertenecemos a un grupo, y si 5 lo hacen, luego 10, luego 15, es una manera de empezar a implementar cosas en grupos pequeños de empleados. Vale, pues te cojo y le doy un cambio en positivo a lo que tú dices, ¿vale? En gestión de la innovación se dice que hay una campana de Gauss de la curva de la innovación, de la adopción de la innovación. Entonces hay gente muy innovadora, que es muy poquita, y gente poco innovadora y gente completamente vetusta y contrainnovadora. Es como el sistema inmune y los anticuerpos que dicen, vamos a atacar esta innovación. Entonces, pero es exactamente lo que tú dices, ¿eh? Dicen que es un 2,5% de la gente, de la proporción de innovators en una empresa. Empieza por ellos. Empieza por ellos. O sea, no lances todo tu mensaje a todo el mundo, porque entonces te pueden dinamitar la idea y reventarla, y es lo que más probablemente sucederá. Entonces, ahí estamos dando tips, oro puro en este programa. Vale. Bueno, hemos tocado muchas cosas. A mí ahora quiero hacerte una pregunta difícil, pero me alegro que hacérsela a una mujer. Porque si esto me lo respondiera un hombre, a saber, Josep María, si empezábamos con una serie de denuncias. Cuéntame un poco, a ver, ¿qué pasa con el liderazgo, el neuroliderazgo y el sexo, el género? ¿Influye, no influye? ¿Todos buenos para todo? Pues, a ver, hay mucha literatura sobre ello y yo tengo unas grandes conclusiones al respecto, y es que nuestro cerebro, el de las mujeres y de los hombres, es diferente. Y somos diferentes. Y esto de igualdad, sí, en según qué cosas, pero físicamente no somos iguales. Nosotros tenemos cosas muy positivas, buenas, y vosotros también. Y la gracia del neurolíder es el equilibrio de ambas, ¿vale? Yo ahora os voy a dar 4 o 5 aspectos que son propios más de los hombres, aunque debe haber mujeres que también los tengan, pero más propios de los hombres, que explican muchas cosas y más rasgos de las mujeres. ¿Vale? Por ejemplo, la competitividad. Aquí hablamos de Mr. Testosterona. Los hombres segregáis testosterona a doquier, cosa que las mujeres segregamos más cortisol. Entonces nosotras nos controlamos más. ¿Y qué pasa? Que vosotros, los deportistas de élite, está estudiado que la testosterona les ayuda a enchufarse, a motivarse, a ser más agresivos, y a un hombre le da igual pisar al que tiene al lado para llegar arriba. Por eso en política, al final, ¿no? Se habla que hay otro camino. Al final,
en política se llega porque has ido pisando cosas, y en la empresa, ¿no? Y en la empresa también. Entonces, este rasgo es propiamente de los hombres, esta necesidad de reconocimiento social, de competencia, está desde que son pequeños, de jugamos a fútbol y nos matamos por ganar. Déjame que te ponga una frase de peli muy buena. Dime. Gordon Gekko, ¿te suena quién es? Es el de el Michael Douglas. Sí, vale. sí. Él exactamente retrataba eso con esta frase. No se trata del dinero, se trata de competir. Se trata de competir. O sea, madre mía, me ha venido perfecta. Es así, competir es la excitación pura. Sí, sí. Sí, sí. Y en cambio la mujer, ya que lo ves desde pequeña en cómo se comporta, le gusta más estar en grupos reducidos, hacer todo, es un ser mucho más social, más empático. Cuando tú pones dos grupos de personas, un hombre, hay varios hombres y mujeres, llega el hombre y el que quiere ser el líder ya se declara el líder de la manada y todo el resto de hombres le siguen, ¿eh? En cambio la mujer, si no hay un líder, es la que consensúa, es la que trabaja en equipo. Eso es un aspecto muy importante de las mujeres, que somos más, nos gusta más trabajar en equipo, escuchar las opiniones de los demás, consensuarlas, pero ojo, abro paréntesis, el otro día tuve una conversación interesante sobre las líderes mujeres con directivos altos de banca, y me decían que ojo con las mujeres que están arriba, que no hay tantísimas en el mundo, pero ojo porque no son precisamente el perfil de mujer más empática, que entiende la situación de otra mujer, son peores aún. Y la respuesta es porque han tenido que sudar tanto y luchar tanto por llegar allí, que no permiten esa debilidad, entre comillas, de, bueno, pues no mi debilidad, no me pongas una reunión a las 7 de la tarde porque tengo hijos y para mí es importante bañarlos, ¿no? Entonces... Menos, mucho más intolerantes. Mucho más intolerantes. Porque ellos han tenido que sacrificar mucho, Claro, entonces si ya lo han sacrificado, ¿por qué tú no? Entonces hablamos de perfiles de mujer muy masculinizadas en cuanto a competencias, ¿no? Y en cuanto a rasgos. Ahí sabes quién tengo a mi prototipo robot de mujer masculinizada, a Condoleezza Rice. ¿Sabes quién era? La secretaria de Defensa estadounidense. Sí. Ella era, madre mía, o sea, intimidaba. Decían que José María Aznar tenía una presencia que intimida en persona, ¿no? Pues Condoleezza Rice, sí. Tienen que abrirse paso en un mundo de hombres y es complejo porque siempre está este componente sexo, hombre-mujer, mujer, que aunque no queramos, es así. A veces también por deshacer ese retrato robot de uno mismo, ¿no? Y ahora me acuerdo también de que decían que en general muchas mujeres muchas juezas del área de violencia de género a menudo son más estrictas en sus sentencias con las mujeres y son las que más dan ¿cómo se le llama? La custodia compartida y todo eso más que además dices, bueno, pero si eres mujer, ¿no? Pues en este aspecto lo separan. Como que justo por eso no tengo que proyectar ni una excesiva neutralidad, ¿no? Quizá. Y sí. Luego, por ejemplo, también el hombre y el riesgo, ¿no? Que esto lo hemos mencionado con anterioridad. El hombre tiene una gran capacidad para asumir riesgo, le gusta el riesgo, cosa que las mujeres no. ¿no? Entonces, por ejemplo, si en lugar de quebrar Lehman Brothers hubiera quemado Lehman Sisters, no hubiera sido el caso. Porque en un mundo en el que inviertes, arriesgas dinero, la mujer le cuesta mucho Pero más. igual nunca se hubiera creado Lehman Sisters. Claro, eso no hubiera ni existido, ¿no? Lehman Sisters. De hecho, debe haber mujeres en Wall Street, pero básicamente lo que se ve son hombres. Claro, pero yo creo que esa es la clave, o sea, todos podemos hacer todo. El tema es un tema de proporciones, ¿no? Había este libro famoso de ¿por qué los hombres no...? Es que el título es muy largo, ¿eh? ¿Por qué las mujeres no saben interpretar mapas y los hombres no escuchan? Sí, de los hombres de Venus y las mujeres de Marte, o es... Ese es otro, sí, ese es más científico, el otro también, pero es más easy reader. Entonces hablaba de esto y dice, no es que una mujer no pueda ser ingeniero, es que se presentan un 3%. Nadie las obliga a no presentarse, es simplemente un tema de afinidad. Y por supuesto que todos pueden hacer todo, igual que yo soy enfermero y es un 10% de los hombres, quiero decir, y totalmente heterosexual. Que hay mucho estereotipo con eso. Entonces, no tiene nada que ver, ¿no? Todos podemos hacer todo, pero hay unos patrones que efectivamente marcan. Luego también otra cosa que caracteriza a las mujeres es que tenemos memoria emocional. Y eso es típico de por qué los hombres os olvidáis del cumpleaños mi mujer. o porque os olvidáis de, no sé, del cumpleaños de, hasta de tu mujer.
De hecho, o sea, como mujer, el mío siempre tiene anclado una cifra en su cabeza y siempre digo, ¿cuándo es mi cumpleaños? El 11 de febrero, que no es y siempre lo mismo, mismo. Sí. Espera a ver cuándo me casé. ¿No lo sabe? Sí, que lo sé, lo tengo grabado. A fuego en mi mente. Aparte de el anillo, pues lo digo. Entonces, porque nosotras, todos los hechos que tengan que ver con, que estén asociados a una emoción, los recordamos mucho más que los hombres. Entonces, por ejemplo, para una empresa que está, si acabas de salir de una crisis económica, los hombres van a ser los primeros en consumir. Entonces, tu target primario debería ser acudir a los hombres, porque ellos fácilmente van a ya desvincularse de esta situación, van a comenzar a invertir. En cambio, las mujeres, hasta que no veamos que la cosa en la sociedad ya está un poco más estable y tal, somos mucho más cautas. Que la cueva la despensa de la cueva vuelve a estar llena, ¿no? Sí. O sea, hay esa memoria residual. Bueno, muy bien. Y nos quedan 9 minutos, Raquel. Contigo el tiempo pasa, vamos, muy Podemos hablar rápido. de miles de cosas. Bueno, quiero que entonces, yo creo que le hemos dado bastante al tema de la ceguera del jefe, que para mí es muy interesante. Y tenemos una película que se llama El Niño 44. ¿Te suena? Pues Busco no. pelis muy alternativas. Pero la verdad. total, ¿eh? Porque... es una película que va sobre los servicios secretos rusos y, bueno, el desarrollo de los personajes. Es compleja la trama, pero tiene una escena que a mí me gusta mucho. Vamos a escucharla y después la comentamos. Vamos allá. Esa historia que tanto te gusta. De cuando nos conocimos y yo te mentí y dije que me llamaba Lena. Lena. Es muy romántica. Te di un nombre falso porque llevabas el MGB escrito en la frente y yo estaba aterrada. Cuando me pediste que me casara contigo, lloré durante una semana. Y luego dije que sí. Me casé contigo por miedo a lo que me pasaría si te decía que no. No hablas en serio. Me casé contigo porque eso es lo que hace la gente. La gente aguanta. Lo tolera todo, hace lo que haga falta para poder sobrevivir. Cásate conmigo, dijiste. ¿Qué otra elección tenía? ¿Qué otra elección había? ¿Por qué me encanta este pasaje de la peli? Porque ahora, sin pensar en ella, en la protagonista, yo pienso en él. O sea, ¿realmente estabas tan ciego como para no darte cuenta que arrastrabas a una persona obligada a casarte? ¿Entiendes ese punto de ceguera de yo y mis intereses y realmente mirar a través del otro me importa absolutamente nada? Pues creo que hay jefes así, o sea, que tienen, es que ilustra muy bien la escena de un trabajador que no se puede ir del trabajo, pues porque no tiene otro y tiene que conservarlo por un tema económico, y el otro, el jefe, ¿no? Que se siente, pues, el mejor jefe del mundo. Entonces, lo que hablábamos antes, ¿no? Sí, aquí hay una palabra clave que un neurolíder la tiene y es empatía. La empatía, que esto las mujeres somos más fáciles de gestionarlo. Para los hombres a veces es un poco más complicado, es ponerte en el lugar de la otra persona, leer más allá de lo que te está diciendo, ¿no? Y tener toda la información. Bueno, me está pidiendo esto, pero en sus circunstancias, y luego me han dicho otros compañeros que es como ponerte, leer, o sea, no es oír, es escuchar realmente. Y tenéis un problema, que además sobre esto tengo datos científicos de por qué los hombres no escuchan. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Cuando... Mira, la frecuencia de la voz de la mujer tiene muchas frecuencias, ¿no? Entonces, los hombres, cuando escuchan a una mujer, se les activan muchas partes del cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llevan mucho rato escuchando, ¿qué hacen? Desconectan. Entonces, sí, reconozco esa sensación. ¿Verdad? Esto es una cosa muy habitual es que no me escuchas. No, es que fisiológicamente, y esto es real,
fisiológicamente su cerebro tiene que desconectar, es que no puede estar conectado porque en cambio nosotras se nos activa solo una parte, entonces estamos mucho más atentas. Es que yo he escuchado incluso una cifra, de que estamos como preprogramados y tenemos suficiente, ahora no sé si son con 2.000 palabras al día, y la mujer es de entre 5 y 7.000, o sea... Sí, no, son proporciones... O sea, sí, a lo mejor de unidades sonoras la mujer en global tiene, yo qué sé, como 6 veces más. Sí. ¿no? Y que hablamos mucho más, o sea que, en fin, que... Y pues mira lo que escuchamos. Con que escuchemos la sexta parte ya os podríais dar por contentas. Bueno, ha sido, Raquel, muy interesante. Si hubieras de resumirlo todo, ¿vale? Piensa en un líder que está en una pyme, que es el tejido mayoritario de nuestro país. ¿Qué le dirías? Porque al que siente que le va divino, ¿y qué le dirías al que no siente que le va divino? Pues mira, yo al que siente que no le va divino y quiere saber por qué, creo que debería trabajar a nivel introspectivo, ¿no? Y hacer un trabajo con un coach o con alguien que le oriente un poco hacia dónde quiere ser, que se pregunte a sí mismo qué tipo de líder quiere ser, ¿no? Y que coja modelos. Pues quiero ser así, quiero que como este compañero, que sus empleados lo adoran. ¿Qué rasgos tiene esa persona? ¿Cómo los puedes adaptar tú a tu vida? ¿Qué cultura hay en tu empresa? ¿Y qué quieres de ella, ¿no? Entonces, al final, sentirte como que, vale, a partir de ahí voy a ser un arquitecto que va a tomar decisiones para que esto fluya, para que funcione, para que mis empleados encuentren en ese sitio un lugar más feliz donde trabajar, porque al final esto me va a revertir en una empresa mucho más productiva y mucho más rentable. Y al que le va divino de la muerte o siente que le va divino de la muerte. Oye, pues al que le va divino de la muerte, pues para adelante, ¿qué le voy a decir? Es que tampoco vamos a... O sea, claro, si le preguntas, oye, pero ¿tú estás convencido de que tu equipo dirá, bueno, a ver, me da igual lo que opinen? Que esto también hay muchos. Claro, como claro. Yo les pago, a ese iba, no al que realmente todo le va divino, sino al que siente que le va divino y después... Pues que sepa que este tipo de jefes un poco más déspotas, un poco más narcisistas, de aquí se dice lo que digo yo y lo que opino yo, que sepa que el día que no aparece en el trabajo, la gente está con el WhatsApp. Y es que es así, es que lo he visto en todas las empresas de jefes que son muy autoritarios, pero que realmente no conectan, ¿no? Yo, mi gran claim como marca, como yo soy NeuroRachel, ¿no? Hablo mucho de neurociencia aplicada a casi todas las cosas. Mi gran claim como empresa es que activo emociones, ayudo a que mi público, o sea, los clientes de mis clientes, activar emociones que conecten con su marca y abracen a la audiencia, ¿no? Pues al final un neurolíder tiene que un poco que activar emociones positivas, motivarlos a los empleados para conectar con ellos y abrazarlos, porque de esa manera se genera la sensación de equipo, vamos a una, ¿no? Vamos a conseguir objetivos, premiarlos. El efecto Pigmalión, ¿no? Es decir, venga, te voy a dar energía y te voy a motivar, te voy a felicitar cuando toca, porque si lo hago al contrario, nos venimos abajo. Bueno, Raquel, se nos acaba el tiempo, es una grandísima lástima. Cuéntanos un poco, si alguien quiere encontrar a NeuroRachel, ¿dónde la puede encontrar? NeuroRachel está en Instagram. Yo en Instagram publico muchas cosas así, pues de marketing, etcétera, pero hablo mucho de emociones, de maneras de enfocar las cosas, y luego pues tengo mi web. Pues dínosla, ¿cuál es? TheSmartBubble.com. TheSmartBubble.com. Bueno, para el que lo haya pillado, perfecto, y para el que no, pues que nos contacte, que le pondremos en contacto con Raquel. Bueno, Raquel, muchísimas gracias por todo. Hemos aprendido un montón. Bueno, pues acaba ya nuestro tiempo, lamentablemente, que no puede ser infinito, pero esperamos que os hayáis quedado con parte del conocimiento de cómo se puede explicar mejor la conducta humana en base al conocimiento del sistema nervioso, que lo manda todo. Y hasta la semana que viene con otro programa absolutamente maravilloso como este, en el que hemos aprendido mucho. Ahí va directo para Instagram y para todas las redes sociales, como nos podéis seguir en Facebook, en YouTube y en iVoox. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene en Liderazgo y Estrategia, Radio Sant Cebrià de Vallalta.